Hola, soy Miguel Alacid y voy a compartir con vosotros en este vídeo una reflexión donde vamos a unir dos conceptos que son cofradía y comunicación, con la intención de que podamos comprender hasta qué punto pertenecer a una cofradía conlleva una relación y una comunicación. Vamos a presentar una reflexión que es válida, por un lado, para fomentar el autoconocimiento, que siempre es absolutamente necesario para tomar buenas decisiones en la vida, y por otro lado, para ilusionarnos con nuestra actividad religiosa, ya sea la de cofrade o cualquier otro tipo de actividad. Va a ser una reflexión muy corta, sintética, no más de 10 minutos, pero que admite mucha profundidad y por lo tanto se trata de ofreceros unas claves, unos conceptos sencillos a partir de los cuales vosotros mismos podáis construir vuestra propia reflexión, que es lo más interesante. El punto de partida ya de la reflexión sería el concepto de cofradía. Yo tengo que reconocer que no he sido nunca cofrade, no he pertenecido nunca a ninguna cofradía, pero en mi estudio en teología sí que me ha interesado mucho el fenómeno religioso y este fenómeno concreto de las cofradías, ¿no? Que nace hace bastantes siglos como una respuesta de los laicos frente al clero, ¿no? El clero eran los que tenían sus procesiones dentro de las catedrales y de la iglesia, y los laicos se reivindican y quieren tener también sus procesiones y sacar las imágenes a la calle. Nace de una especie de acto de rebeldía, no anticlerical, pero sí como de reivindicación del papel del laicado. Eso ya nos pone en línea de por dónde vamos. Y luego, lo importante, o sea, el fenómeno este es una cosa que asombra, porque se mantiene como una realidad en muchísimos países y a pesar del proceso de increencia, de pérdida de fe, las cofradías se siguen manteniendo, y a pesar de que podamos criticar en muchos casos acertadamente pues que estas cofradías pues muchas veces son otras muchas cosas, pero no fenómenos religiosos, tal vez en ciertos aspectos tengan razón. Sabemos que existe mucho pues, postureo, por estar, por tradición, pero hay que tener en cuenta que siempre, incluso aquella persona que se piensa que está en la cofradía exclusivamente por tradición, que no es practicante, incluso que se considera ateo, pero sí que le gusta esta tradición y tal, yo le diría que siempre el aspecto religioso toca a todas las personas, incluso esa persona en realidad está tocada de alguna manera por una fe, aunque sea ahí escondida. La realidad de las cofradías está presente y subsiste en el mundo de hoy, y es un fenómeno que merece la pena dedicarle tiempo, apoyarlo, y para comprenderlo lo mejor es partir de qué significa cofradía. En latín el frater es hermano y cofrate pues es la relación de hermano. Entonces lo que marca una cofradía es la hermandad, una relación entre hermanos. Y esa relación entre hermanos crea un vínculo que es especial. Las personas somos seres relacionales, necesitamos la relación, necesitamos comunicarnos con los demás. Y dentro de los tipos de relación distintas que puede haber entre personas, el de hermanos es un vínculo pues, muy especial, que tiene unas connotaciones propias. Toda comunicación, toda relación o toda comunicación tiene un código por el cual se hace posible que yo cuente una cosa, vosotros me la entendáis y viceversa, ¿no? Y haya un diálogo. Ese código en la expresión humana, pues el que predomina es el lenguaje, ya sea pues, con la palabra o ya sea con los gestos, ¿no? El lenguaje hace posible que nos relacionemos, ¿no? Es un código. Pues bien, el código que hace común y que es propio, personal del vínculo de hermanos, se llama código genético, no deja de ser un código también. El código genético nos une como hermanos y además se le suma una vida en común.
esa relación, el resto de códigos que utilizamos para entendernos, entre los que está el lenguaje, ¿vale? Pues de la misma manera que unos hermanos comparten un código, el código genético, la cofradía, cualquier cofradía tiene también su propio código genético. ¿Cuál es el código genético de una cofradía? Pues en este caso, de la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, el código genético que le une es la imagen del Cristo de la Agonía. Es un código que conforma una relación especial y vinculada. Fijaros que la imagen es la imagen de Cristo. Cristo es el Logos. En el Evangelio de San Juan dice la palabra es un código, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra que estaba junto a Dios se ha encarnado, y esta palabra, la expresión máxima de esta palabra, ¿de qué es? Es que de lo que ha significado esta palabra, este código, este logos, se da en el sufrimiento de la cruz. Recordad que el Cristo sufriente es la palabra encarnada de Dios, y la palabra es Dios. Dios es el que sufre en la cruz, el que agoniza en la cruz. Y esa es la palabra. Dios nos ha creado por la palabra. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos ha creado por medio de la palabra y nos ha creado para la palabra, o sea, para relacionarnos. Pues bien, este código, el Cristo de la Agonía, es un código, pues tal vez el código más importante, porque es la palabra de Dios más importante. Estamos acostumbrados a hablar de palabra de Dios cuando leemos la Escritura. Los primeros escritos fueron los relatos de la Pasión. Después se construyeron el resto del Evangelio, de los Evangelios, se construyeron a partir de estos relatos de la Pasión, ¿bien? Que es lo primero que se lleva de la tradición oral a la tradición escrita. Fijaros hasta qué punto este relato de la Pasión, este sufrimiento, este Cristo de la Agonía, es palabra de Dios. Cuando se lleva a la escultura, a la talla en madera, esta talla, Cristo colgado en la cruz, sufriendo en la cruz, nos está contando la palabra de Dios. Pues bien, ese es el código genético de la cofradía que hace que la cofradía sea realmente una hermandad, ¿vale? Pero fijaros, si nosotros cuando hablamos de hermanos, no solamente unos hermanos tengan un código genético común, sino que sean hermanos por una vida en común, una relación, un diálogo, porque no habría, si no hay respuesta, o sea, el código se da. Nosotros tenemos la imagen del Cristo de la Agonía y la tenemos ahí y el código se ha dado, pero no habría diálogo si no se produce una respuesta por mi parte a esa palabra, a ese código. Entonces, ¿de qué se trata? Yo necesito entender el código, en este caso la palabra de Dios, el Cristo en la agonía, la vera cruz, entender esa palabra de Dios y con mi vida dar respuesta a ese código que recibo. Entonces es cuando se produce el diálogo. Entonces es cuando yo soy cofrade. Yo no soy cofrade o no soy hermano de mi hermano simplemente porque comparta el código genético. Yo soy hermano de mi hermano cuando vivo en relación con él. Y esa relación es una relación de disposición, de ayuda, de escucha, de estar en contacto. Eso, cuando se une código genético y vida en común, es cuando tenemos verdaderamente una comunicación que establece ese ser hermano. Pues bien, de la misma manera, yo no soy cofrade porque pago el recibo, porque tengo la túnica, porque salgo, porque cumplo con esto y con esto y con esto, sino porque en mi vida, con mi vida, respondo a esa palabra, a ese código que es Cristo sufriendo por mí, sufriendo también en los hermanos, en los que están cerca de mí, que están necesitados, en cualquier persona de la misma cofradía o de mi familia o de mi pueblo que pasa por el sufrimiento. Ahí está el código de la hermandad,
del Jesús de la agonía, pidiendo una respuesta. Entonces la cuestión será, ¿cómo en mi vida yo he decidido ser cofrade? Tengo este código genético, soy hermano de esta cofradía, pero en mi vida, mi relación, yo respondo a esta palabra de Dios que está escrita en esa imagen. Esto es lo que yo invito a reflexionar sobre ello. Realmente, si nosotros respondemos a esa palabra que nos interpela desde la cruz, que es un Cristo sufriente, en agonía, nuestra vida cambiará. Entonces podremos decir que verdaderamente somos hermanos. Hermanos somos cofrades. Fijaros que la reflexión nos tiene que llevar, por un lado, no solo a la autocrítica, de decir, joder, qué mal cofrade que soy, ¿no? Que fatal, ¿no? No porto no llevo bien todo y tal. Igual. Efectivamente, tendremos muchos fallos y es bueno que la reflexión nos ayude a ver todo lo que hacemos mal. Pero sobre todo la reflexión nos debería ayudar a ser agradecidos. A ser agradecidos porque en medio de una sociedad complicada y que se está complicando cada vez más, tenemos la ocasión de pertenecer a un grupo que tiene una palabra que es la palabra de poder, del gran poder. Es ese Cristo que sufre con cada uno de nosotros, que está siempre a nuestro lado. Y nosotros podemos esa palabra comunicarla a los demás. Tenemos esa misión. No podemos estar quietos. Por un lado, la reflexión nos llevaría a preocuparnos por nuestra responsabilidad y por otro lado, la reflexión nos debería llevar a alegrarnos de participar en esta responsabilidad. Por eso será un placer si nos podemos ver más adelante en directo. Yo sé que habéis meditado y habéis trabajado con las 7 palabras de Jesucristo y me encantaría poder colaborar también en algún retiro con vosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.